Hablando con un monstruo. Capítulo 25. Supervivencia del más apto. Se escuchó el sonido sordo de un ventilador de techo cuando los tres adultos se sentaron en la mesa del comedor, habiendo regresado a sus asientos de antes. Desafortunadamente, la comida se había enfriado hacía mucho tiempo, al igual que la conversación una vez que todos se habían vuelto a sentar. Los ojos de 18 estaban estudiando un charco de salsa que quedaba en su plato, sintiendo una extraña sensación de vergüenza cuando se negó a mirar a Kiki a los ojos. El androide sintió un remordimiento de culpa dentro de ella mientras estaba sentada allí, sin saber qué hacer, o qué decir, para el caso. ¿Qué podría hacer para tratar de recuperarse de la ropa de la madre del hombre con el que ahora estaba saliendo? Un aleteo de euforia sorprendió a 18 cuando sintió que la inundaba. Ser capaz de decir que estaban saliendo ahora de alguna manera la hizo sentir tanto emocionada como aterrorizada, y dejó a la androide luchando por ocultar la sonrisa sutil que quería arrastrarse por sus labios, pero que sería completamente inapropiado. La androide se hundió, sintiéndose exhausta después de casi haber ejercido demasiado su mitad humana, antes. La sensación era casi extraña para ella después de tantos años como androide. El descanso había dejado de ser algo a lo que le prestara atención en el día a día, tanto que el sueño se convirtió en algo raro en su vida y la de su hermano. Ahora que había regresado, era casi refrescante, aunque ahora se sentía como una toalla escurrida. Decidiendo que probablemente la ayudaría a pensar con más claridad si no estaba tan cansada, 18 cerró los ojos y comenzó a buscar profundamente dentro de sí misma nuevamente. Encontrar los dos estanques de esencia vinculados a su alma se estaba volviendo más fácil ahora para ella, y ahora necesitaba menos atención para acceder mientras devolvía su vínculo a la energía artificial. Si pudiera saborearlo, imaginó que sabría asqueroso. A pesar de esto, el cansancio de la androide se desvaneció como un flash cuando sus ojos se pusieron firmes, girándose para observar a Gohan con una mirada crítica mientras bajaba lentamente la bebida de sus labios y suspiraba. Ambos deben disculparse el uno con el otro. Ahora. Lo dijo con firmeza, lanzando a cada uno de ellos una mirada. 18 sintió un destello de ira de repente, a su pesar. ¿Por qué ella de todas las personas tiene que disculparse? Ella era la androide 18. Ella nunca se disculpó por nada. ¿Cómo se atreve alguien, especialmente esta idiota de mujer, a esperar una disculpa? La rubia parpadeó de repente, recostándose en su silla como si la hubieran golpeado. ¿De dónde había venido eso de repente? Había estado absolutamente agotada momentos antes, sintiéndose dócil, tranquila, solo para que su rabia resurgiera. ¿Cuándo enciendo mi energía artificial? ¿Estaban los dos vinculados? No podía decirlo con certeza, pero decidió pensar más en eso más tarde, cuando Gohan le levantó una ceja expectante antes de inclinar la cabeza hacia su madre. 18 suspiró, mirando al otro lado de la mesa con una mirada derrotada mientras decía: lamento haberte forrado la ropa. Al principio, los ojos de Kiki eran serios, pero luego se suavizaron y una sonrisa lenta comenzó a dibujarse en los labios de la mujer. Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo, ella se echó a reír, presionando una mano contra su pecho mientras se reclinaba en su asiento, con lágrimas en las comisuras de sus ojos. Y lamento haberte golpeado en la cara, dijo en medio de una carcajada. A su lado, 18 pudo ver a Gohan comenzando a reírse por lo bajo. Dios mío, se palmeó la frente, apoyándose contra la mesa y sacudiendo la cabeza con una sonrisa cansada. Debes pensar que somos la peor familia de la historia. 18 sonrió con simpatía. De nada. Un parpadeo de una cara que reflejaba la suya brilló en su mente. Confía en mí, he visto peores familias. Su sonrisa disminuyó muy ligeramente. Kiki sonrió cálidamente, extendió la mano y colocó suavemente una mano sobre su antebrazo mientras decía: gracias por decir eso. Me alegro de que nadie haya resultado herido. Yo también, dijo 18, devolviéndole la sonrisa. Kiki abrió la boca para hablar antes de que el sonido abrupto de un teléfono sonando en el pasillo los interrumpiera. Será un momento, dijo la mujer, levantándose antes de desaparecer por el pasillo. 18 le disparó a Gohan una ceja levantada. ¿Tu mamá todavía tiene un teléfono fijo? No es tan fácil obtener una señal tan lejos en las montañas, explicó encogiéndose de hombros. La rubia asintió, sin haber considerado eso. Entonces y comenzó 18, su mirada vagando por la cocina. ¿Es aquí donde creciste? Una cálida sonrisa tiró de las comisuras de los labios de Gohan mientras asentía, mirando la casa con reverencia. Fue mi hogar hasta los 15 años.
Su mano se extendió y presionó contra la pared. Recuerdo que me encantó estar aquí. 18 hizo una pausa, enarcando una ceja. ¿Qué pasó cuando tenías 15 años? Observó su sonrisa vacilar por un momento, sus ojos mirando hacia abajo con una mirada arrepentida. Mi mamá y yo dejamos de estar de acuerdo. Básicamente me echó. La boca de 18 se abrió. ¿Qué? ¿Por qué? El joven soltó una risita a medias, sacudiendo la cabeza. Ella no quería seguir apoyando mi vida de luchar contra los androides. Creo que pensó que si no tenía un lugar donde quedarme, finalmente escucharía. Imagina su sorpresa cuando Bulma me acogió hasta que pude pagar mi propio lugar. La androide se quedó sin palabras. Quería decirle algo que haría que enfrentarse a la falta de vivienda a la edad de 15 años, además de todo lo demás con lo que había estado lidiando en ese momento, no pareciera tan malo, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas. Antes de que la rubia pudiera intentarlo de nuevo, Kiki entró corriendo en la habitación, con una expresión de preocupación en su rostro. Tu abuelo está atrapado en la tormenta. Un árbol cayó en el camino que conduce a la casa y él no puede esquivarlo con el auto. La mujer se volvió hacia su hijo. Sé que se suponía que esto era solo una visita familiar, pero ¿te importaría salir? Gohan ya se estaba poniendo de pie, haciéndole un gesto con la mano para que se detuviera. Ya entiendo. Iré a recoger al abuelo por ti. Kiki suspiró aliviada antes de asentir y regresar por el pasillo. Iré a decírselo. Vuelvo enseguida. Sus pasos resonaron por el pasillo antes de que 18 pudiera escuchar de nuevo el sonido de la conversación. Observó cómo Gohan se giraba para irse, antes de que sus ojos se abrieran de par en par, y se dio cuenta de ello. Estoy a punto de quedarme solo con Kiki. No. Eso definitivamente no iba a suceder. En cuestión de momentos, 18 se puso de pie y caminó hacia la puerta. Gohan le lanzó una mirada confusa. No tienes que venir, lo sabes. Creo que puedo manejarlo suficientemente bien como para levantar un árbol. 18 miró por encima del hombro, preocupada. Honestamente, no quiero quedarme solo con tu mamá. Me temo que podríamos volver a hacerlo Bueno, no estarás aquí para romperlo. El joven hizo una pausa, considerando sus palabras antes de asentir con una risita. Esa es una razón bastante justa. Está bien, entonces puedes venir. Sus ojos recorrieron su vestido de arriba a abajo y, por un momento, 18 estuvo seguro de que la estaba mirando, hasta que dijo, «Sabes que va a estar bastante húmedo ahí fuera, ¿correcto?» 18 puso los ojos en blanco. «¿No dices?» Solo ha estado golpeando la casa todo el tiempo. Gohan sonrió, sacudiendo la cabeza antes de encogerse de hombros. Es tu elección al final del día. Vamos, estoy seguro de que a mi abuelo le encantará conocerte. Abrió la puerta antes de que los dos desaparecieran en la noche. Trunks. Su cuerpo se sentía como si estuviera congelado por el hielo cuando las frías losas de piedra fueron golpeadas por una cascada de vidrios rotos, seguida de un fuerte escalofrío cuando el viento y la lluvia estallaron en la cocina con el rugido de la tormenta. Penny estaba a su lado ahora, sus ojos se llenaron de horror mientras miraba al monstruo que se avecinaba bajando la cabeza y dando un paso hacia el pequeño espacio. Trunks sintió que un grito se formaba y moría en su garganta, un terror como nunca antes había conocido llenando todo su cuerpo, invadiendo cada una de sus ideas mientras trataba de formar una respuesta, intentaba correr, pelear o hacer algo, pero todas las opciones cayeron petrificadas ante la presencia de este monstruo. Las paredes de la cocina de Erasa tenían 2,5 metros de altura y, sin embargo, esta enorme bestia se había visto obligada a agacharse para entrar /0, se arrastró lentamente por la superficie del suelo de la cocina, con sus garras curvas, peligrosas y de color ónice. Hundiéndose en las baldosas con cada paso. Un hocico viscoso y de aspecto retorcido sobresalía de la cara del monstruo, revelando filas de colmillos blancos irregulares debajo de los labios gruñendo. Sus ojos, 2 ominosos orbes rojos brillantes, estaban fijos en él. Finalmente, Trunks escuchó un gemido aterrorizado justo a su lado, desviando la atención del adolescente de la presencia intimidante del monstruo, aunque apenas. El de Misa-Yan se encontró con la vista de la forma temblorosa y llorando de Penny. Sus ojos no parpadeaban mientras miraba, horrorizada por lo que se suponía que era esta abominación. Trunks se preguntó si ese era el aspecto que tenía hace unos momentos, cuando la bestia se acercó. No puedo ser un niño ahora mismo. Ahora había demasiadas personas que dependían de él para que se congelara.
Mientras buscaba la firma del ki del monstruo, un escalofrío le recorrió la columna cuando se dio cuenta de lo drásticamente superado que estaba. Su poder empequeñecía al suyo en un orden de magnitud. Más que eso, sin embargo, era la textura inquietante de la misma. El ki del monstruo era un mosaico de innumerables energías, la mayoría demasiado pequeñas para distinguirse. Algunos, sin embargo, eran claros y familiares. Uno se sentía tan similar al suyo que, por un momento inquietante, casi pensó que estaba sintiendo su propio ki. ¿Por qué era tan parecido? Era como la mitad de él. Otro, descubrió, era Gohan. El adolescente apretó los dientes, sabiendo que solo tenía un movimiento que hacer. Giró la cabeza hacia Penny, soltando un rugido. ¡Corre! Antes de levantar los brazos en cruz contra su pecho. La niña pareció salir de su trance justo como lo había hecho Trunks, sus ojos parpadearon para quitarse las lágrimas que corrían por sus mejillas antes de girar de inmediato y salir corriendo de la habitación. Trunks volvió la cabeza hacia el monstruo, queriendo correr con Penny, pero sabiendo que tenía que mantenerse firme. No había nadie alrededor para detener esta cosa. Solo necesitaba aguantar el tiempo suficiente para que Penny y Erasa escaparan, o, al menos, eso es lo que se dijo a sí mismo. Y luego, ¿qué pasa con el resto del edificio? Había miles de otros residentes dentro de los cientos de apartamentos similares a su alrededor. Trunks dudaba que esta bestia les perdonara la vida una vez que Trunks llevara a Penny y Erasa a un lugar seguro. ¿Qué haría él cuando comenzara a perseguir al resto de la gente aquí? Sintiendo que solo podía concentrarse en un problema a la vez con sus hombros todavía temblando de miedo, Trunks decidió que ahora no era el momento de hacer esa pregunta. Observó cómo los labios de la grotesca criatura se curvaban hacia atrás en una retorcida imitación de lo que se suponía que era una sonrisa. ¡Qué dulce! Dijo con una voz escalofriante que sonaba áspera y gutural, como si lo que sea que esta cosa fuera no estuviera acostumbrada a hablar. Les ahorraste la vista, de presenciar tu muerte. Trunks dejó escapar un rugido cuando de repente empujó ambas manos, forzando toda la energía que pudo manejar a través de sus miembros temblorosos. Hubo un inmenso estruendo que tiró hacia atrás todo lo que había en la habitación, estrellándolo todo contra las paredes. La energía dorada envolvió a la bestia cuando Trunks inyectó más y más poder en el ataque. Tenía la intención de desatar el ataque ardiente sobre el monstruo, pero en el fragor del momento, no había confiado en sí mismo para hacerlo bien. De todos modos, sintió que tuvo el efecto deseado, ya que floreció como un enorme fuego artificial, extendiéndose en una llama que lo abarcaba todo y Trunks sabía que debía haber alertado a Gohan de que algo andaba mal. Ese tipo de poder tuvo que haber hecho retroceder al monstruo. ¿Derecha? De repente, una mano tan grande que fácilmente podría envolver todo el cráneo de Trunks penetró la ola de energía, chocando directamente contra la mandíbula de Trunks y lanzándolo hacia atrás. Su cabeza golpeó contra los gabinetes detrás de él, dejándolo tambaleándose por el impacto, sintiendo como si acabara de ser arrojado a través de unas cuantas montañas mientras la pared se resquebrajaba, casi cediendo por completo por lo fuerte que había golpeado. En algún lugar a la distancia, en una dirección que ya no podía determinar, Trunks pudo escuchar gritos. Se desplomó, tratando de agarrarse a la encimera mientras saboreaba el sabor distintivo del cobre que ya estaba en su boca. Trunks. Llegó la voz preocupada de Erasa. Trunks, ¿qué está pasando? Podía escuchar a Penny en algún lugar detrás de su madre. Alto. Hay un monstruo. No entres ahí. Instó ella. Trunks respiró hondo, queriendo gritarles que corrieran, solo para sentir de repente una mano alrededor de su garganta, empujándolo hacia atrás y a través de un gabinete de modo que su espalda quedó forzada contra la pared. Dejó escapar un grito estrangulado, tratando de pronunciar la palabra correr cuando la enorme mano con garras apretó más fuerte, amenazando con colapsar su tráquea por completo. Las manos del niño inmediatamente fueron a los enormes dedos de la bestia, tratando infructuosamente de apartarlos de su cuello mientras sus piernas pateaban sin poder hacer nada, golpeando el brazo anormalmente grueso y grotescamente cubierto del monstruo. Los labios del monstruo se curvaron en esa aproximación retorcida de cómo debería verse una sonrisa mientras levantaba tranquilamente la otra mano, llevándose un solo dedo con garras a los labios mientras emitía un sonido shhhhh. Dirigió sus ojos ansiosos hacia las puertas por donde entraría Erasa. Las lágrimas comenzaron a formarse en las comisuras de los ojos de Trunks mientras continuaba luchando contra la fuerza de la bestia, pero con la creciente conclusión de que sus esfuerzos eran inútiles formándose rápidamente en su mente. Su poder no era nada comparado con el de cualquier cosa horrible que fuera.
¿Cómo podría haber pensado que sería suficiente para detenerlo? Debería haber corrido como los demás. ¡Qué tonto! Trunks cerró los ojos, dejando escapar un gemido estrangulado cuando escuchó a Erasa acercarse, casi a la puerta. Quería gritar, y trató por última vez de decir la palabra, solo para sentir que el monstruo apretaba más fuerte su agarre alrededor de su garganta. La visión del Semi-Saiyajin se llenó de grandes puntos negros. ¿Se acabó, no? Gohan no llegaría a tiempo, acababa de enviar una baliza, y una pequeña. Era posible que ni siquiera se hubiera dado cuenta. Haber finalmente, por primera vez, logrado salvar a alguien que realmente necesitaba ser rescatado, solo para que pereciera ante algún monstruo al azar al día siguiente. ¡Qué amarga ironía! La puerta se abrió y el niño escuchó una inhalación brusca. Trunks se obligó a abrir los ojos, aunque su visión se estaba llenando de oscuridad rápidamente, apenas permitiéndole ver mientras luchaba por aspirar la más mínima bocanada de aire. Observó que los ojos de la criatura se volvían hacia Erasa, una sonrisa igualmente encantada y malvada tirando de las comisuras de sus filas de dientes mortales. Por el rabillo del ojo, vio a Erasa, sosteniendo un simple bate de aluminio que ella dejó caer rápidamente al posar sus ojos en la abominación que lo estrangulaba. Entonces, un recuerdo vino al joven, un momento en que Gohan contó cómo su padre había logrado sobrevivir tanto tiempo cuando se enfrentaba a oponentes mucho más grandes. Tienes que recordar, Trunks. Ser más grande viene con muchas fortalezas, pero con esas fortalezas a menudo viene una debilidad evidente. Convierte la mayor ventaja de tu oponente en su muleta más paralizante. Por ejemplo, mi padre se dio cuenta en su lucha contra los Saiyajins, que debido al enorme tamaño de su oponente, eso hacía que sus ojos fueran objetivos mucho más fáciles. Trunks parpadeó. Al ver que la atención del monstruo se había vuelto hacia Erasa, que ahora gritaba de terror, el adolescente vio una oportunidad. De repente lanzó una mano, desatando un rayo dorado de energía que explotó cuando se hundió en la tierna carne del globo ocular de la bestia. Hubo un rugido ensordecedor cuando el monstruo echó la cabeza hacia atrás, su mano libre agarrándose la cara donde la sangre verde se derramaba por sus dedos, antes de que el que sostenía a Trunks comenzara a arrastrar al niño a través de los gabinetes, destruyendo la madera y la pared por igual, destrozando docenas de platos contra el Semi-Saiyan antes de finalmente lanzarlo a través de la pared y hacia el comedor. Trunks rodó una vez antes de detenerse a cuatro patas, su cabello lavanda manchado con polvo de paneles de yeso y sangre mientras colgaba frente a su cabeza caída, su hombro subiendo y bajando mientras tomaba profundas y codiciosas bocanadas de aire. Su cabeza y la parte superior del torso le escocían donde la madera astillada y la cerámica rota se habían clavado contra su carne, pero ese dolor apenas se comparaba con el fuego que había sentido en su pecho. En lo que había sentido serían sus últimos momentos de conciencia. En algún lugar a su derecha podía escuchar los sonidos rugientes y dolorosos del monstruo, así como los pasos que venían hacia él. Finalmente, habiendo recuperado el aliento lo suficiente como para que su visión se hubiera aclarado, levantó la cabeza para ver a Erasa presa del pánico y a Penny aterrorizada corriendo hacia él, con los ojos suplicando saber qué hacer. Les lanzó a ambos una mirada de incredulidad, antes de ponerse de pie y tomar cada una de sus manos. El adolescente pasó corriendo junto a ellos, apuntando a la puerta mientras arrastraba a la madre y al niño detrás de él, escuchando los pasos pesados e intimidantes de lo que sea que fuera esa cosa. ¡Corre!, gritó mientras los tres corrían hacia la puerta. De alguna manera, Trunks sabía que no tendrían tiempo para sus zapatos ya que hubo un rugido lleno de rabia que resonó detrás de ellos. Gohan, el Semi-Saiyajin, hizo una mueca mientras se protegía la cara de la lluvia. El vuelo solo tomó 5 minutos después de que Kiki insistiera en llevar abrigos. La pareja finalmente encontró la forma varada del Rey Wei, saludando desde su automóvil bajo la intensa lluvia y el viento. Un relámpago crujió contra el cielo nocturno cuando él y Videl comenzaron a descender hacia el auto. Mientras lo hacían, sus ojos no pudieron evitar parpadear hacia Videl, por lo que se sintió como la enésima vez desde que ella había dicho que sí a su propuesta de fecha. El intercambio había dejado al joven sintiéndose eufórico como nunca antes había experimentado. El sentimiento a menudo llevó a Gohan a encontrar sus ojos descansando en la atractiva joven. Esta vez, cuando sus ojos de ónice encontraron a Videl, vio que unos ojos de color lazuli se encontraban con los suyos. Mantuvieron sus miradas allí, dándose cuenta de que cada uno había captado las miradas furtivas del otro, antes de que Gohan mostrara una sonrisa avergonzada, y Videl puso los ojos en blanco. Sonriendo mientras miraba hacia otro lado, negó con la cabeza.
La pareja se encontró con el suelo donde Oxkin estaba saliendo del vehículo. El agua corría por el camino de tierra, formando pequeños ríos en los surcos tallados en la tierra. El viento azotó la espalda de Gohan cuando él y Videl se acercaron al hombre mayor. Gohan se acercó al hombre con una cálida sonrisa antes de que el corpulento gigante lo envolviera con dos enormes brazos en un abrazo que levantó a Gohan. Ha pasado demasiado tiempo, dijo el Rey Buey. Lo siento. Intentaré hacer la próxima visita antes. Los dos se separaron cuando Gohan miró hacia el árbol. ¿Qué sucedió? ¿Estás bien? Estoy bien, solo tengo frío. Dejó escapar una risita aullando, sacudiendo la cabeza. Yo estaba conduciendo normalmente cuando noté esta cosa enorme en el camino. Casi me choco con lo difícil que es ver. Gritó el hombre enorme por encima de los sonidos de la tormenta rugiente. Masibo tenía razón. El árbol era tan grueso como alto cuando Videl caminó hacia él, apoyando una mano en la corteza mojada. Está bien, abuelo. Gohan respondió, asintiendo hacia el árbol caído. Me haré cargo de ello. Gracias, Gohan. El Rey Buey hizo una pausa antes de notar aparentemente a Videl por primera vez. El hombre mayor se sobresaltó antes de ofrecerle una mano a la mujer. No creo que nos hayamos conocido. Soy el abuelo de Gohan, el Rey Buey. ¿Y usted es? Videl sonrió, sus ojos se entrecerraron en rendijas mientras ella también luchaba con el aguacero. Ella extendió la mano y aceptó la mano. Soy Videl. Estoy saliendo con tu nieto. El rostro del Rey Buey se iluminó. Encantado de conocerte. Gohan sonrió ante la interacción antes de alejarse y dirigirse hacia la madera caída, cuando algo en la distancia lo detuvo. Trunks. El joven aspiró una fuerte bocanada de aire mientras su cabeza giraba en la dirección en la que había sentido que la energía del chico estalló repentinamente, solo para que otra fuente de ki mucho más siniestra lo abrumara. Era el mismo que Gohan había sentido al principio de su vuelo, solo que esta vez era mucho, mucho más grande. Vamos. Gohan parpadeó, giró la cabeza hacia un lado y encontró a Videl allí, dándole a su brazo un apretón tranquilizador cuando ella lo miró a los ojos. Yo cuidaré de tu abuelo. Trunks te necesita ahora mismo. Gohan se encontró estupefacto por la mujer a su lado. Ella ya se había dado cuenta de la situación y decidió qué hacer incluso antes de que él pudiera hacerlo. No podía creerlo. ¿Qué estás esperando? Ella ordenó sobre la tormenta, frunciendo el ceño mientras le daba un empujón en el pecho. Ve. Gohan tragó, asintió una vez y dejó escapar un gracias. Antes de despegar hacia el cielo con tal intensidad que un estampido sónico resonó en el cielo. El Semi-Saiyajin se quedó allí solo un momento, dejando que la lluvia y el viento lo bañaran antes de soltar un rugido que encendió el aire a su alrededor con un brillo dorado y brillante. Un latido después, el Golden Warrior corría por el cielo nocturno, no más que una mota en la distancia. Los ojos del Super Saiyajin se entrecerraron mientras atravesaba el cielo nocturno, volando tan rápido como su poder se lo permitía. Calculó internamente cómo iba la pelea entre Trunks y lo que sea que fuera esa cosa. Rezaba internamente para que pudiera estar allí a tiempo. Espera, Trunks. Estoy en camino. 18. Los ojos del androide se demoraron mientras escaneaban el cielo nocturno, rastreando a Gohan más allá de lo que su vista podía manejar mientras trataba de calcular cuánto tiempo le tomaría de Gohan llegar allí. Por alguna razón, Trunks estaba en North City, de todos los lugares. ¿Qué diablos estaba haciendo el chico allí? 18 no tenía idea, pero sintió la necesidad de maldecir internamente al chico por estar tan lejos. Estaba del otro lado del planeta, básicamente. ¿Qué fue eso? Preguntó el abuelo de Gohan, acercándose a ella. 18 forzó una sonrisa en sus labios, lanzando al hombre una mirada tranquilizadora. No es nada demasiado serio, solo algo que Gohan tiene que revisar. Miró hacia el árbol que aún se interponía en su camino. ¿Qué tal si muevo eso por ti? El Rey Buey asintió con una brillante sonrisa que le recordaba vagamente a la de Gohan, antes de volverse para retirarse al refugio de su vehículo. Los pies de 18 comenzaron a llevarla hacia el tronco caído, solo para que sus ojos buscaran en la oscuridad una vez más, con preocupación en su rostro. Deseaba poder ir tras él, pero sabía que causaría más daño que bien. ¿Cómo se vería si Videl dejara abruptamente la casa de Son inexplicablemente, solo para que 18 apareciera unos minutos después? Además, no era como si su marcha fuera a cambiar algo. Cell ciertamente se había vuelto más fuerte desde la última vez que lo había visto, pero de ninguna manera era una amenaza que alguien como ella o Gohan no pudiera manejar.
Eso significaba que Gohan sería más que suficiente para manejar lo que fuera que estaba pasando. ¿Verdad? Una pequeña parte de 18 no estaba completamente segura. Trunks, Gohan está en camino. Ese solo pensamiento fue suficiente para construir la esperanza del niño cuando el trío llegó a la puerta principal. Trunks la abrió violentamente antes de apresurarse a pasar a los dos, mirando por encima del hombro para ver si lo que sea que estaba todavía lo seguía. Entrecerró los ojos y frunció el ceño cuando escuchó los sonidos de Penny y Erasa corriendo por el pasillo hacia las escaleras. ¿Por qué no escuchó ningún movimiento? ¿No debería estar tratando de perseguirlos? Como si fuera una señal, la pared al lado de Trunks explotó abruptamente, revelando una cara gruñendo y un enorme brazo pesado que golpeó la pared opuesta cuando Trunks logró agacharse por poco a tiempo, dejando que el revés salvaje golpeara la pared a su lado, enviando astillas volando. Trunks. La voz de Penny llamó desde algún lugar detrás de él. Apuro. Correr. El adolescente de cabello lavanda echó un vistazo por encima del hombro, viendo que Erasa y Penny ya estaban en las escaleras, flotando allí con la puerta abierta, esperándolo. El Semi-Saiyajin volvió a mirar a la abominación que gruñía y corpulenta frente a él, y supo que no tendría tiempo suficiente para llegar a los escalones, no como si eso importara. Dudaba que el monstruo se detuviera solo porque Trunks tomó un tramo de escaleras. El adolescente tragó saliva nerviosamente, comprobando internamente cuán lejos estaba Gohan. Tal vez, 10 minutos. ¿Menos que eso? Era difícil para el niño pensar en otra cosa que no fuera sobrevivir mientras miraba a esta bestia. Solo vamos. Estaré bien. Trunks ordenó, tratando de ocultar el miedo en su voz. Apretando los dientes, se volvió hacia el monstruo una vez más. Se rió de él cuando Trunks lo confrontó, agachándose en la postura que su maestro le había inculcado desde el principio. Su voz sonaba dolorosa y áspera, como si nunca hubiera tenido la intención de hablar, pero hubiera descubierto cómo hacerlo de todos modos. Qué desinteresado, comenzó en un tono que sonaba siniestro. Ahora, no tendrán que verte sufrir. Trunks gruñó, forzando su miedo cuando de repente, el Semi-Saiyajin se lanzó hacia adelante, lanzando un puñetazo directo a la mejilla de la bestia. Hubo un fuerte aplauso cuando el puño golpeó la cara, pero fue como si Trunks hubiera intentado perforar un tanque. La mejilla del monstruo apenas movió por el impacto, una sonrisa perpleja tiró de sus labios, revelando filas de dientes afilados como navajas. ¡Qué lindo! Trunks sintió que un escalofrío le recorría la espalda cuando de repente giró, girando para dar una patada giratoria con el talón directamente en el hueco del cuello del monstruo. Dejó escapar un rugido mientras lo hacía, poniendo aún más fuerza detrás del golpe que el primero, solo para que su pie se sintiera como goma cuando se estrelló contra la forma inmóvil de esta bestia. Sus ominosos ojos rojos brillantes se encontraron con los suyos en ese momento, su sonrisa se ensanchaba. Oh no, y mi turno. De repente, Trunks sintió que una mano enorme se envolvía alrededor de su pantorrilla, antes de que lo lanzaran hacia un lado y contra la pared, enviando grietas que se astillaron desde donde su torso se estrelló contra el panel de yeso. Trunks. Escuchó la voz de Penny llamar desde algún lugar en la distancia. Sintiéndose aturdido, el Semi-Saiyajin trató de patear los enormes dedos del monstruo, solo para sentir que lo balanceaban de nuevo, esta vez hacia la pared opuesta y luego a través de ella. Su cuerpo atravesó el panel de yeso como si estuviera hecho de papel antes de estrellarse contra la lavadora de Erasa, golpeando su cabeza con algo duro que dejó su mente dando vueltas. Sus pensamientos se llenaron de pánico, la enorme mano lo empujó lentamente a través del agujero que había hecho. Los dedos de Trunks trataron de agarrar las paredes, pero se desmoronaron. Trunks no se dio cuenta de que había estado gritando hasta que se dio cuenta de que necesitaba respirar del otro lado. Trunks se encontró colgando boca abajo por un pie, sangre derramándose de sus labios mientras el monstruo que se avecinaba lo estudiaba con una inclinación de cabeza. ¿Ya terminaste? ¿Esa fue toda la pelea que pudiste manejar? Trunks luchó por formar una respuesta, su cabeza latía con un dolor de cabeza inducido por un trauma que no desaparecía, junto con una plétora de cortes y moretones que ahora cubrían su cuerpo. El adolescente hizo una mueca, luchando por procesar todo el dolor que atravesaba su cuerpo. Concéntrate, Trunks. Ahora no era el momento de perderse en sus heridas. Estaba seguro de que Gohan podía y había lidiado con cosas peores, y en este momento, necesitaba ser como Gohan. Necesitaba ser un héroe. Lápiz, Penny. Penny, vamos.
Su madre la instó a ponerse a su lado, extendiendo una mano para tirar de ella hacia las escaleras, pero la niña fue demasiado rápida, deslizándose por la entrada antes de que pudiera cerrarse. Penny. Erasa gritó. ¿Qué estás haciendo? No podemos dejar a Trunks. Gritó en respuesta, girando su mirada hacia el pasillo donde podía verlo levantando la forma inerte de Trunks en el aire por su pierna. Oh, no. Penny tapó su boca, escuchando los sonidos de su madre subiendo corriendo los escalones detrás de ella. Había visto a Trunks luchar contra esta cosa. Había hecho aparecer llamas doradas como podía hacerlo el guerrero dorado. Alguien así no podía simplemente perder, ¿verdad? El aliento de la chica quedó atrapado en su pecho cuando, de repente, Trunks cobró vida, levantando la cabeza antes de gruñir y disparar una sola mano. Una bola de energía dorada emergió de su palma, corriendo hacia adelante antes de chocar directamente con la cara de la criatura. Hubo una explosión que traqueteó en el piso cuando impactó, lo que casi hizo que Penny tropezara y cayera mientras el humo nublaba a la pareja por completo. Penny sintió que una esperanza comenzaba a surgir en su pecho. Ella lo había visto realizar una maniobra como esa antes. Esperaba verlo salir corriendo del humo, gritándoles que corrieran mientras él hacía lo mismo. Erasa estaba junto a ella un momento después, agarrando a su hija por el hombro antes de comenzar a alejarla con fuerza. Tenemos que irnos, Penny. Erasa los regañó con dureza mientras los forzaba hacia la puerta. A ella no le importaba. Trunks estaba allí atrás, luchando por su vida, al igual que el guerrero dorado, y ella quería dejarlo. Penny se negó a apartar la vista del salón, con la intención de ver cuando Trunks emergía del humo, victorioso. Entonces el humo se disipó y Penny sintió que se le encogía el estómago. Trunks tenía la espalda presionada contra el suelo, una enorme mano con garras lo sujetó allí donde podía verlo luchando por respirar sin duda con el peso aplastante del brazo del monstruo presionando su pecho. Observó cómo el suelo parecía hundirse por la fuerza con la que empujaba el monstruo, antes de que Trunks soltara un grito de agonía que hizo que Penny saltara al escucharlo. Miró a su madre, buscando qué podían hacer, buscando una respuesta que siempre le habían enseñado que vendría de los adultos. En cambio, lo que encontró fue una mujer, llorando, empujándolos hacia el gran letrero verde neón de salida mientras Penny escuchaba los gritos moribundos del joven que acababa de conocer. «Mamá. ¿No vamos a ayudarlo? Y solo sigue moviéndote, cariño. Casi estamos allí». Su madre sollozó, con la mirada baja y avergonzada mientras empujaba la puerta para abrirla para irse. Penny se sintió aturdida cuando cruzó la gran puerta de metal que conducía a la escalera de cemento. Todavía podía escuchar los gritos ahogados del chico que se había dejado atrás para salvar sus vidas. Miró hacia atrás justo cuando la puerta comenzaba a cerrarse, y pudo ver el miedo en sus ojos mientras miraba al monstruo que se cernía sobre él. Él no era un hombre. No era el guerrero dorado, aunque tuviera algunos de sus poderes. En ese momento, Penny vio a otro niño, igual que ella, aterrorizado y queriendo que alguien los salvara. Pero nadie iba a... ¿O sí? Había visto rostros aparecer en las otras puertas de los apartamentos. Sus vecinos, cada uno asomándose para ver la conmoción, solo para retirarse adentro una vez que vieron lo que estaba pasando. Ninguno de ellos iba a ayudar a Trunks. Todos eran adultos, ¿verdad? ¿No se suponía que los adultos eran los que ayudarían a los niños? Penny, por favor, cariño. No hay nada que podamos hacer por él. Sigue corriendo. Erasa susurró a su lado, envolviendo un brazo alrededor de su hombro y señalando hacia los escalones. ¿Era esa la verdad? ¿No había nada que pudieran hacer por él? ¿Estaba siendo tonta al pensar que podían hacer algo para ayudar a Trunks? Había visto a su madre hacerlo con un bate, y eso no había servido de nada. ¿Qué, en todo caso, podría hacer ella para lastimar? Los ojos de la rubia se abrieron de par en par, una comprensión la golpeó. Lo había visto doler una vez. Un pensamiento comenzó a formarse en la mente de la niña mientras otro grito bramaba desde el pasillo, esta vez más débil y forzado. Se volvió hacia su madre, con el ceño fruncido. Lo siento, mamá. En un instante, ella había girado sobre sus talones, zafándose del agarre de Erasa antes de volver a subir corriendo los escalones. Penny. No. Deténgase. Gritó Erasa, su voz estridente y presa del pánico. La niña llegó a la puerta una vez más, sus pequeños dedos envolvieron la manija y la abrieron de un tirón. Penny sabía que siempre había tenido problemas para seguir instrucciones, para escuchar las reglas. Sin importar lo que alguien le dijera, no podía evitar sentir ganas de hacer lo contrario.
Por eso su madre la había amenazado con enviarla a un internado si no empezaba a mejorar. Era por eso que constantemente se metía en problemas con los otros estudiantes en la escuela, y por eso, sospechaba, actualmente estaba haciendo lo contrario de lo que su madre le rogaba que hiciera. Lo siento, mamá. Sus pies la llevaron por el pasillo, su corazón retumbaba en su pecho mientras se acercaba al monstruo. Penny ignoró los gritos de su madre, que aún cojeaba, ordenándole que regresara mientras ella giraba hacia el apartamento. Ella tuvo una idea. Trunks podía escuchar los sonidos de sus costillas comenzando a romperse mientras el monstruo continuaba soportando su peso sobre su pecho, empujando hacia abajo con una fuerza implacable. Trunks jadeó, luchando por succionar algo de aire en sus pulmones mientras sus piernas pateaban sin poder hacer nada contra el musculoso brazo de la bestia. Soy tan estúpido. Era todo lo que su mente nublada podía manejar mientras su visión comenzaba a oscurecerse. Sabía que había sido un tonto al desafiar esta cosa tan directamente, pero, de nuevo, ¿qué más podría haber hecho? ¿Huir y dejar a Erasa y Penny a su suerte? Sin mencionar a los incontables otros que Trunks podía imaginar escondidos aterrorizados dentro de sus casas ahora, con la esperanza de que no lo encontraran. No, Trunks sabía que no había tenido otra opción, no realmente. No podría haber abandonado a esas personas, incluso si hubiera querido. El adolescente tenía que hacer algo, incluso cuando nadie más podía hacerlo. Esta era la forma en que siempre iba a terminar, se dio cuenta. La criatura sobre él dejó escapar un suspiro lento, casi decepcionado. Y así, la diversión llega a su fin. Trunks observó con la visión que aún le quedaba cuando una enorme cola verde comenzó a elevarse sobre el hombro de la criatura, el extremo largo y puntiagudo de su aguijón apuntando directamente a Trunks. Por un momento, el chico luchó una vez más contra la mano, solo para finalmente darse por vencido y dejarse caer contra la alfombra arruinada. Trunks miró el aguijón, aterrorizado, herido y sabiendo que nada podría salvarlo ahora. Su mente pensó en todas las personas en su vida. Bulma, Gohan, el maestro Roshi, Puar y todos los demás. Todos los que lo extrañarían cuando se fuera. Cerró los ojos. Lo siento, todos. De repente, Trunks sintió que algo frío lo apuñalaba directamente en el pecho, lo que lo hizo tambalearse cuando la sangre comenzó a manar de la herida. La sangre comenzó a borbotear por su garganta, derramándose por su garganta, mezclándose con lágrimas. Por un momento, Trunks pensó que sabía cómo iría esto. Se desangraría, y eso sería todo. Si tan solo hubiera tenido tanta suerte. Los ojos del Semi-Saiyajin se abrieron de golpe cuando sintió que algo dentro de repente comenzaba a cambiar, una sensación retorcida y vulgar antes de sentir que algo dentro salía. El rostro del adolescente se volvió blanco pálido, sus ojos horrorizados al ver un grupo de lo que había sido él abrirse camino por la enorme cola y dentro de la criatura. Se sentía como fuego, como si se estuviera derritiendo de adentro hacia afuera. Trunks luchó por soltar un grito que no llegó cuando sintió que cada vez más y más de sí mismo era arrancado violentamente. Oye, feo. Antes de que Trunks supiera lo que estaba pasando, se escuchó el sonido de algo chisporroteando justo antes de sentir que la presión en su pecho se liberaba y el aguijón incrustado en su pecho se rasgaba abruptamente, rociando la pared con trozos de color carmesí. El adolescente trató de encontrar la fuerza para ponerse de pie, pero falló. Entonces trató simplemente de levantar la cabeza para ver qué había sucedido, pero incluso eso falló. Todo lo que pudo hacer cuando sintió que la sangre brotaba de la herida abierta en su pecho, se quedó allí mientras el calor se alejaba, sus ojos se cerraban lentamente. En ese momento, no había dolor. Ya no había nada. Sus nervios se habían entumecido a casi todo, hasta el punto de que apenas registró a alguien hurgando en sus bolsillos. Entonces, sintió que algo se metía en su boca. Por un momento, estuvo confundido sobre qué podría ser este misterioso objeto. Era pequeño, no más grande que un ceni, o tal vez era mejor compararlo con un frijol. Inmediatamente, sus dientes mordieron el frijol, partiéndolo por la mitad de un solo bocado antes de tragar ansiosamente su contenido. Casi de inmediato, sintió que los poderes curativos del Senzu comenzaban a surtir efecto. Las partes de él que faltaban en su pecho comenzaron a reformarse rápidamente, restaurando los órganos hasta el punto en que Trunks finalmente pudo sentarse de nuevo, con los ojos muy abiertos por la adrenalina. El Semi-Saiyajin gimió inmediatamente después, lamentando haberse movido tan abruptamente ya que sus heridas aún le dolían. Su pecho sobre todo. También notó que su energía no se había restaurado como de costumbre, sino que descansaba justo por debajo de lo que él consideraría la mitad.
Supongo que hay una razón por la que normalmente no usamos medios Zenfu. Al abrir los ojos, vio a Penny arrodillada justo a su lado, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras tomaba su mano entre las suyas antes de comenzar a arrastrarlo desesperadamente para que se pusiera de pie. Justo detrás de ella, podía ver al monstruo, frotándose agresivamente los ojos con sus manos enormes y peludas. A solo un puñado de pies de distancia estaba la tetera ahora vacía que habían usado para hacer la bebida de Erasa. Trunks se quedó mirando la tetera, todavía aturdido, tratando de entender lo que acababa de pasar, cuando sintió un fuerte tirón en su brazo que hizo que sus pies comenzaran a moverse. Con los ojos entrecerrados, su mente comenzó a hacer clic en los eventos juntos, viendo a Erasa en la mitad del pasillo, todavía cojeando mientras les indicaba que se dieran prisa. Penny, ¿le salpicó agua hirviendo en los ojos? Trunks encontró su mirada fija en la niña que lo guiaba, asombrado. ¿Cómo había sabido que eso funcionaría? ¿Había sabido? Algo le dijo a Trunks que no lo había hecho y que en realidad había tenido mucha suerte al tropezar con un pequeño truco con la manipulación de la energía. Trunks recordó que Gohan le había explicado cómo, si alguien no se protegía específicamente de las altas o bajas temperaturas, no estaría protegido contra ellas, independientemente de su nivel de poder. Que, si no se preparaba, una estufa caliente quemaría al guerrero más poderoso vivo. Había visto ese hecho con sus propios ojos al ver a un Gohan inconsciente en la cocina. Era por eso que Gohan aún podía ser regañado si no tenía cuidado al cocinar, a pesar de poder sumergirse en un volcán si quisiera. Si no lo estuvieras protegiendo específicamente con tu ki, aún podría dañarse. Y los ojos eran algo que incluso Gohan a veces olvidaba para proteger los suyos. La comprensión de que este niño había logrado lastimar a la bestia que se agitaba a menos de 10 metros detrás de ellos para salvar su vida dejó al niño asombrado. ¿Y a dónde vas? Gruñó una voz desde atrás. Aún no hemos terminado. Trunks sintió que un escalofrío le recorría la espalda y se giró para mirar por encima del hombro mientras seguían corriendo. El monstruo se había recuperado, limpiándose la cara por última vez para revelar unos ojos ensangrentados y llenos de odio que le devolvían la mirada.